Mercedes Mendoza, adelante. Ante un reportaje radial, se quiso presentar como que un funcionario del AFCA estaba hablando del control de líneas editoriales, cuando en el propio reportaje se dice todo lo contrario. Nos pareció importante aclarar esto. Y la verdad que sorprende, porque basta escuchar el reportaje en su conjunto para ver que el funcionario aclara en el propio reportaje con la frase concreta donde dice: no quise decir que vamos a controlar cuál es la línea editorial de uno o cuál es la línea editorial del otro. Aclara específicamente que el AFCA jamás va a controlar la línea editorial de nadie, y que justamente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, como lo dijimos permanentemente, su aplicación integral busca la pluralidad, la diversidad, la democracia de la palabra, la democratización de las voces, que estén todas las opiniones, las que te gustan, las que no, que estén absolutamente el conjunto de miradas, de opiniones que tiene nuestro país. Por eso la verdad que estábamos sorprendidos cómo se construyó esta noticia, y eso habla también de cómo funcionan ciertas estrategias mediáticas que ponen una información con un título que dice que se va a controlar la línea editorial, y en la propia nota se aclara que el preguntado, el funcionario, aclaró que bajo ningún punto de vista el AFCA se mete con el control de las líneas editoriales. Entonces, y esa construcción después se va rebotando y va generando opiniones, y se van repitiendo información distorsionada. Ante esta preocupación, ayer obviamente hablábamos con Nicolás, que también estaba absolutamente sorprendido cómo se había cambiado absolutamente la intención de sus palabras, y también nos llamó el director de la radio donde salió la nota, Jorge Noguer, director de la FM Symphony, que también estaba absolutamente sorprendido. Y entonces estoy aquí con el entrevistado y el entrevistador, los dos sorprendidos de cómo se había tergiversado y cómo se había cambiado absolutamente el discurso, el relato de lo que esa nota se había expresado. Entonces nos pareció importante presentar esto como una demostración también de cómo se utilizan muchas veces los medios, como una demostración también de cómo a veces se cambia concretamente la intención o la direccionalidad de las palabras de una persona que le está haciendo un reportaje. Por eso es importante la aplicación integral de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ahora, para que estén absolutamente todas las voces, absolutamente todas las voces. Y quiero aclarar esto, lo hemos dicho con mucha claridad. Hay toda una campaña presentada y toda una campaña para querer poner a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual como una herramienta para controlar, para opinar sobre, para decir que la ley busca controlar líneas editoriales, o que la ley va a opinar sobre un programa, sobre otro, sobre un periodista, sobre otro. Y la verdad que eso no tiene absolutamente nada que ver. Es una estrategia de los grupos concentrados, es una estrategia de los medios concentrados querer presentar a la ley como algo que cercena la libertad de expresión, y eso es todo lo contrario de la ley. Lo dijo el director de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, lo dijeron juristas internacionales, lo reconoce absolutamente todo el mundo, que es una ley ejemplo de garantizar derecho a la información y libertad de expresión. Esta ley lo único que regula es quiénes son los titulares de los medios. Entonces no estamos hablando ni de periodistas, ni de programas, ni de si va a estar va a estar el otro, sino que lo que regula es quién es el titular de los medios. Y eso es lo que la ley tiene como objetivo, y lo que se quiere desvirtuar con estas maniobras que se presentan, y nos parecía importante poder explicarlo. Sabatella, Mercedes Mendoza, ese 5090, ¿cuál fue concretamente la pregunta? Y por supuesto que usted mismo la quiere responder. Sí, bueno, el reportaje lo dice, se estaba hablando sobre situaciones concretas, cómo funcionan los medios monopólicos, cómo funcionan los medios que son concentrados, cómo manejan determinadas cuestiones, y a partir de ahí se empezó a conversar sobre el funcionamiento de esos medios. Ante la cuestión específica sobre la cuestión de las líneas editoriales,
el periodista pregunta y el entrevistado, que es Nicolás, que está acá, contesta directamente. No vamos a controlar bajo ningún punto de vista eso, lo aclara, lo dice en el reportaje. Sale publicado en las notas mismas. Las notas que dice, que tienen como título, que se va a controlar, abajo en la propia nota está la aclaración de quien ha sido reporteado y que dice no vamos a intervenir bajo ningún punto de vista, porque no es función de la ley, no es función del AFCA, y está recontradicho. Me parece que hasta casi suena raro tener que aclarar, porque lo hemos dicho infinitas veces. La ley viene a garantizar libertad de expresión, viene a garantizar democracia, viene a garantizar el conjunto de las voces. El funcionario había dicho que lo que se intentaba también era controlar la situación de los testaferros, ¿no? Aquellos que pueden llegar a ser dueños de los espacios de los medios que se van a desprender, y habló de controlar la línea editorial. No, acá está el funcionario. Lo que dice es que uno cuando mira los grupos cómo funcionan, uno puede ver los distintos estilos de editorial. Ahora, eso es lo que busca la ley. Busca que haya distintas líneas editoriales, distintas voces, distintos estilos, que esté lo plural, lo multicolor de nuestra patria, que estén todas las miradas. Y justamente, por si había alguna duda, el periodista le pregunta y Nicolás contesta que bajo ningún punto de vista, porque esa pregunta está. Entonces uno dice, si escuchás el reportaje completo, si lees la nota completa, ves donde dice claramente, ante esa pregunta, no vamos a controlar cuál es la línea editorial de uno, cuál es la línea editorial del otro. Está aclarado específicamente. Básicamente digo, para que no haya ninguna duda, y si hay alguna duda lo volvemos a aclarar. Está absolutamente claro que eso no es así. Perdón, la frase, en cuanto al control sobre si existen diferentes dueños, vamos a cerciorarnos de que haya diferentes estilos editoriales, diferentes técnicos, periodistas y camarógrafos. ¿Se dijo o no se dijo esa frase? A ver, entonces está hablando de cómo funcionan los distintos grupos mediáticos. ¿Se dijo la frase? Pero, a ver, digo, la frase esa será parte de la frase de la conversación, pero si vos sabés concretamente que si recortás frase por frase, no está el sentido de la nota. Si yo recorto, justamente lo que se denuncia cuando hay mala intención es el recorte. Es agarrar una frase descontextualizada, recortada, para que esté presentada como un tema distinto. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo uno interpreta una nota? ¿Cómo uno entiende lo que alguien quiere decir? Cuando lo escucha absolutamente, cuando lo escucha globalmente, cuando puede tener una lectura global y cuando mira el conjunto de las opiniones, para que en ese reportaje, si hay dudas sobre algo, si por ejemplo apareciera la duda sobre si alguien quiere controlar o no la línea editorial, en ese mismo reportaje esa duda se saca. Entonces lo que digo es, si no te haría otra pregunta, ¿dice textualmente en el reportaje no vamos a controlar cuál es la línea editorial de uno, cuál es la línea editorial de otro? ¿Dice textualmente eso? Dice textualmente eso. ¿Y por qué lo dice textualmente, que no se va a controlar nada? Por si había alguna duda sobre el control o no de la línea editorial. Entonces digo, si hubo alguna duda, se le preguntó, se contestó, y evidentemente entonces recortar, descontextualizar, poder, digamos, me parece, manipular ese reportaje, tiene una intencionalidad concreta, que es querer construir la idea de que la ley viene a cuestionar líneas editoriales, o que la ley viene a cercenar el derecho a la información o a la libertad de expresión, y justamente la ley viene a hacer todo lo contrario. Entonces, me parece que hay una intencionalidad de colocar a la ley en ese lugar, acorde también o en sintonía con las campañas mediáticas que existen de querer poner a la ley en que viene a opinar sobre un programa, sobre otro programa, sobre un periodista, sobre otro periodista, cuando nada de eso va a suceder. La ley no discute qué pueden ver los argentinos o argentinas. La ley no discute qué programa puede ver el conjunto del pueblo argentino. La ley discute quiénes son los dueños de los medios. La ley dice que si hay 30 licencias de aire y se pueden tener 10, no puede haber un solo dueño de esas 30 licencias, que tiene que haber 3 porque son 10 licencias como máximo se pueden tener. Pero la ley bajo ningún punto de vista habla de cuáles son los programas, los periodistas o el contenido en relación a la programación de un canal. Por eso es absolutamente falso cuando dicen que esta ley puede correr el riesgo de que no esté tal, no esté tal, no esté tal. Yo lo digo con absoluta claridad. La ley no opina sobre eso. La ley opina sobre la titularidad de los medios. No opina absolutamente nada en relación a quiénes son los periodistas, cuál es la línea editorial o quiénes son los que van a estar en un programa u otro. Por eso digo, construir este relato intenta darle una orientación, una intencionalidad a la ley que no la tiene. ¿Por qué?
porque no pueden decir la verdad, que lo que están buscando es proteger su situación de privilegio, su posición dominante y sus intereses económicos concentrados. Entonces tienen que intentar inventar una causa más noble, porque si no, no pueden construir alianzas en la opinión pública. Y la verdad es que lo que están defendiendo, al no querer cumplir la ley, son los intereses concentrados, las posiciones dominantes que lesionan la libertad de expresión y que lesionan el derecho a la información. Entonces, lo decimos con mucha claridad. Y si el reportaje de Nicolás, donde dice claramente que no se va a controlar ninguna línea editorial, y donde el director de la radio, sorprendido también por esta actitud de tergiversación, de mala fe, de utilización de un reportaje, de recortar frases, etcétera, los dos aquí sorprendidos, y si esta presencia y sus palabras en el propio reportaje no alcanzan, lo volvemos a aclarar. La ley no discute bajo ningún punto de vista los contenidos en términos de línea editorial, ni ningún programa, ni ningún periodista, ni ninguna programación de nada. Discute que no puede haber concentración mediática porque lesiona la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Por qué se necesitaron tergiversar esas palabras entonces? ¿Perdón? ¿Por qué se necesitó tergiversar esas palabras? ¿Por qué se hizo? Lo hacen porque quieren construir un relato de que la ley busca cercenar la libertad de expresión o cuestionar de determinadas cosas. Pero lo vienen haciendo. Las publicidades que hacen los grupos concentrados dicen eso. Dicen que se quiere, que la ley busca que no esté tal programa, que no esté el otro. Y la verdad que nada que ver. ¿Alguien puede creer que la ley busca que no esté Marcelo Tinelli, que no esté Adrián Suar, que no esté un periodista u otro? Bajo ningún punto de vista. Absolutamente nada que ver. Sabatella, ¿cómo La ley busca que no pueda haber un solo dueño, porque ser un gigante lesiona justamente al resto, lesiona el mercado de la comunicación audiovisual, no permite que estén todas las voces, las otras voces, las distintas miradas, pinta de un solo color lo que es multicolor. Por lo tanto, la ley busca pluralidad, democracia, libertad de expresión, derecho a la información. Quieren construir un relato contrario a eso, pero es falso. No pueden decir la verdad. No pueden decir la verdad. Ese malentendido, volvamos al origen también para entender todos. Perdona. Hay un reportaje que le hicieron a Nicolás en la radio que dirige Jorge, y aquí está, insisto, entrevistado y entrevistador, diciendo que bajo ningún punto de vista en ese reportaje estaba esa intención. Hay un recorte de una frase, hablando sobre la situación, cómo funcionan los grupos monopólicos, y esa frase recortada se utiliza para querer construir la idea de que un funcionario del AFCA dice que va a controlar la línea editorial. Ese recorte sale en distintos diarios y se presentó ayer en las noticias online. Recortes que en algunos casos, hasta en la propia nota, dice que cuando se le preguntó al funcionario, aclaró que bajo ningún punto de vista se va a controlar la línea editorial. En el propio reportaje lo dice, y en el título dice se va a controlar. Entonces, en el reportaje está la aclaración donde el funcionario dice bajo ningún punto de vista se va a controlar, y el título dice se va a controlar. Y después hay otras noticias online que salieron durante el día que directamente ni figuraba la frase o el renglón donde él aclaraba que no se iba a controlar bajo ningún punto de vista la línea editorial. Entonces hay una cadena que se va repitiendo. Y esto es una demostración de cómo funciona esa tergiversación, esa utilización recortada de la palabra. Ahora, lo que está claro es que nosotros decimos la ley justamente es necesaria para esto, para que estén todas las voces, absolutamente todas las voces, de todo el mundo, que puedan estar todas las opiniones, las que nos gustan y las que no. Pero acá lo que hay además es claramente un recorte con una intencionalidad. El problema vino por el tema de la posibilidad de que testaferros tomaran parte de las licencias que se defendieran. Todo eso ustedes... Se originó por ahí. Yo lo quiero contar. Aclarar qué va a pasar con ese punto porque eso es lo que yo voy a presentar mañana en la conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana, donde además aprovecho para invitarlos. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa 10:30 de la mañana, donde el AFCA va a presentar el cuadro de situación del conjunto de los grupos económicos que tienen que adecuarse uno por uno, donde va a presentar también todo el procedimiento de cara al 7 de diciembre, esperando que todos cumplan, y también el procedimiento de oficio, si hay algún grupo que no se encuadra dentro de la ley o que no acepta cumplir la ley,
cuál va a ser el procedimiento para la transferencia de oficio posterior al 7 de diciembre. Todo eso es lo que yo voy a presentar mañana a las 10:30 de la mañana, y hoy lo que estaba haciendo era simplemente aclarar esta situación y la verdad transmitirles con sinceridad esta preocupación de cómo se tergiversa, cómo se recorta, cómo se utiliza la información, y transmitir también la preocupación del propio Nicolás Cherey, como funcionario del AFCA, encargado de la zona norte del conurbano bonaerense, y del propio director de la FM, que también estaba preocupado porque los dos, insisto, entrevistado y entrevistador, coincidían en que se había absolutamente tergiversado la intencionalidad de las palabras de Nicolás en ese reportaje. ¿Quién es el Muchas responsable gracias. de esto, de lo que ha pasado?